Hola, buenos días, bendiciones. Qué gusto estar con ustedes un día más y más con este tema tan importante que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los mitos espirituales que nos han enseñado desde que somos pequeños versus las verdades bíblicas. Los mitos espirituales que tenemos por cierto versus las verdades bíblicas. Ya con esto usted se puede imaginar un poco de qué es lo que vamos a conversar. Para hablar de este tema nos hemos basado en 1 Timoteo 1, 3 y 4, que dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso, aquí es Pablo el que le está hablando a Timoteo. Recordemos que Timoteo era el hijo amado de Pablo, no naturalmente, digamos, no porque él lo hubiese engendrado, sino porque era un hijo espiritual al que Pablo había estado educando en la fe, y entonces se le dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación por fe, así te encargo ahora. Pablo le está diciendo esto a Timoteo, pero 7 años antes, cuando se escribió el libro de Hechos, todavía le vuelve a decir a la misma iglesia, la iglesia de Éfeso, que se cuiden, porque hay mucha gente que trata de aprovecharse de lo que está escrito en las escrituras y de la falta de conocimiento de otras personas. Tratan de aprovecharse del evangelio. Entonces, que hay que tener cuidado, primero, de no enseñar lo que no está escrito en la palabra de Dios, lo que no está escrito en la Biblia. Y segundo, hay que tener mucho cuidado de no prestar nuestro oído a falsas doctrinas, porque así podemos empezar a crear en nosotros falsas estructuras que no están de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros conversamos de que son mitos bíblicos, decimos que son mitos bíblicos porque es algo que probablemente nos enseñó nuestro papá, que a nuestros papás se los enseñaron sus papás y así han venido de generación en generación, pero no quiere decir que sea correcto, sino que simplemente así nos han venido enseñando, así nosotros le transmitimos la información a nuestras generaciones siguientes y es algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Así que impide que tanto nuestros padres que lo entendieron de esa manera o que pensaban que era de esa manera y nos lo transmitieron a nosotros, ellos no hayan recibido la bendición de Dios porque estaban en desobediencia y nosotros mismos hoy en día no recibamos al 100 la bendición que Dios tiene para nosotros, porque nosotros mismos también estamos creyendo que algo que no es bíblico lo es. Así que hay que tener mucho cuidado para que no nos engañen y no nos dejemos engañar. Como le dijo Pablo a Timoteo, ni predicar ni prestar nuestro oído a escuchar cosas que no son conforme a la palabra de Dios. El primer gran mito bíblico, la primer gran mentira que quisiera que hoy desenmascaremos, que digamos definitivamente no es cierto, ya no más, y es que nos han enseñado que no es necesario leer la Biblia. Yo no sé usted, pero en el caso mío, yo recuerdo escuchar que me decían: si usted lee la Biblia tiene muchas interpretaciones, la puede interpretar de una manera errada y puede estar aprendiendo mal sobre Dios, puede estar edificando mal su casa, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué nos dice Dios a nosotros? Bueno, se lo dijo a Josué, pero gracias a ese consejo que Dios le dio a Josué, nosotros somos bendecidos de generación en generación por este consejo. Y eso está en Josué 1, 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Moisés, si usted no se aparta del libro de la ley que yo le entregué por medio de mi siervo Moisés, o sea, si usted no se aparta de la Biblia, todo lo que usted haga le irá bien. Yo haré prosperar su camino. Él empezó a decirle, antes de decirle esto a Josué, empezó a decirle que él iba a ganar todas las guerras, que iban a tomar todos los pueblos, que la presencia de Dios no se iba a apartar de él, que así como él estuvo con Moisés, que estaría con Josué, que en todo él iba a ser más que vencedor, que, en fin, un sinfín de promesas que empieza a hacerle Dios a Josué, que hoy nos hace a nosotros, pero que Dios le dice, no te apartes de mi palabra. Nunca apartes este libro de la ley de tu boca. Es necesario que nosotros nos esforcemos y seamos valientes por permanecer en la palabra de Dios y por permanecer en su presencia, por permanecer en la oración, siendo diligentes en todo lo que Dios nos ha mandado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, es probable que al inicio no la entendamos mucho, y pasar 15 minutos leyendo la Biblia y orando conforme a lo que dice ella nos parezca una eternidad. Pero eso es al principio, mientras se nos va haciendo un hábito. Hay mucha gente que dice, yo le confieso, hermana, que yo no me gusta leer. Sí, pero no se trata de que nos guste o no nos guste, se trata de tomarle el sabor, de agarrarle el saborcito a estar ese tiempo con papá, a estar ese tiempo orando, a estar ese tiempo leyendo la Biblia, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, cada vez que nosotros la leemos, ella nos va transformando y, como dijo Pablo, va renovando nuestra mente para que cada día vayamos creciendo más y más espiritualmente. Cada vez que usted lee la Biblia, usted no se queda así como usted venía. Tal vez usted al principio no lo note porque van a ser cambios pequeñitos, pero Dios va transformando tu mente y te va edificando y va cambiando, y ahí es donde empiezan los grandes cambios. Los cambios en la mente, en el pensamiento, porque cuando Dios te va cambiando la mente, tus pensamientos cambian, las actitudes cambian, la forma de trabajar cambia, los hábitos cambian y nuestra vida en general realiza un cambio. Cuando nos damos cuenta nosotros que decimos que somos hijos de Dios, pero no leemos la Biblia, entonces nos quedamos estancados. Quedarnos solamente con lo que nos dicen el domingo en la iglesia, a cualquier iglesia que usted vaya, no es suficiente alimento para nuestro espíritu. Porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Y es necesario que ese Espíritu Santo de Dios se esté alimentando constantemente, así como usted alimenta su cuerpo. Cuando usted se come una bolsa de papas fritas, su cuerpo no se queda igual. Todas las calorías que usted se comió entran a su cuerpo. Entonces usted engorda. Si usted no se come el almuerzo, las calorías que usted necesitaba para seguir trabajando el resto del día no van a entrar a su cuerpo. Entonces usted va a estar con debilidad. Pasa lo mismo con el Espíritu Santo que hay en nosotros, o con nuestro hombre interior. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no oramos, no tenemos, nuestro hombre interior no tiene las energías para seguir funcionando el resto del día. Nosotros no nos vamos edificando, se va quedando estático y flaquito. Cuando nosotros nos alimentamos nuestro hombre interior de comida chatarra, como las papas. ¿Qué quiere decir eso? De ver televisión, por ejemplo, que no es que la televisión esté malo, depende de lo que vea, pero es mejor alimentarnos
de un buen almuerzo que de una Coca-Cola con unas papas y unos chicharritos, por ejemplo. Entonces, si yo me alimento bien, si yo paso una hora que tengo libre, alimentándome bien, buscando a Dios, leyendo la palabra, orando, voy a estar muy bien alimentada y fuerte para enfrentar la vida. Totalmente lo contrario. Si yo tengo una hora libre y esa hora la paso viendo televisión, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las aflicciones, cuando me sienta mal, mi hombre interior no, o el Espíritu Santo de Dios que está en mí, no va a tener cómo contrarrestar todos esos pensamientos, todas esas dificultades que se vienen si nosotros no lo hemos alimentado previamente. No sé si soy clara en esto, pero es realmente importante, es de vital importancia que nosotros estemos siempre buscando de Dios y buscando en su palabra, leyéndola. No nos quedemos con lo que nos dice la gente, mejor quedémonos con lo que Dios nos dice. Y si nos enseñan algo, vayamos inmediatamente a las Escrituras para saber si es bíblico o no es bíblico, si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Porque en los últimos días, dice la palabra de Dios, que van a venir muchas personas amadores de sí mismos, que nos van a querer enseñar una doctrina falsa. Y nosotros vamos a tener que estar muy bien cimentados, conociendo qué es lo que Dios quiere, para que no nos muevan de nuestra salvación, para que perseveremos hasta el fin, para que sigamos siendo buenos. El segundo mito bíblico, la segunda mentira, bíblico no espiritual, el segundo mito espiritual, la segunda mentira que nos han enseñado es creer que todos somos hijos de Dios. Esto también es bien peligroso. La Biblia nos enseña que todos fuimos creados por Dios. Todos. Todo lo que usted puede ver y lo que no puede ver, porque todo el mundo físico y espiritual fue creado por Dios. Ha sido creado por Dios. Pero eso no quiere decir que todos seamos hijos de Dios. Porque esto es una mentira peligrosa. Porque nos hacen creer que todos vamos a ir al cielo porque todos somos hijos de Dios. Cuando bíblicamente Dios no nos dice eso. Dios nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, primero hay que recibirlo. Segundo, a los que creen en su nombre. Eso es una acción del presente. Vean que Él está hablando a todos los que le recibieron en pasado, pero creen en su nombre es algo del presente continuo. Nosotros tenemos que estar creyendo, tenemos que estar buscando de Dios, tenemos que estar obedeciéndole. Porque vea qué importante lo que dice en este mismo evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 42 y 44 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿A quién amarían? A Jesús, porque yo de Dios he salido. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ciertamente amamos a Jesús, porque Jesús, ¿de quién salió? De Dios. Y he venido, Él vino de Dios. Pues no me he venido de mí mismo, o sea, Él no se mandó a Él mismo. Él había venido porque Dios lo mandó. Y después pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Esa es otra prueba si nosotros somos hijos de Dios o no. Entendemos el lenguaje de Dios. Entendemos el lenguaje de Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Nos gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Nos gusta? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesucristo. Y vea a quiénes le está diciendo. Porque, voy a terminar esto porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de Dios y cuáles son los deseos de Satanás? Jesús cuando le estaba hablando, no le estaba hablando a personas que estaban fuera de la iglesia, sino eran personas que estaban dentro de la iglesia, que eran doctores de la ley, que conocían la ley a diestra y a siniestra y les decían, es más, nosotros somos hijos de Abraham, porque se acuerdan de la promesa que Dios
le había hecho a Abraham y le había dicho que en él iba a multiplicar las naciones y que iba a tener tantos hijos como la arena del mar y como las estrellas del cielo, entonces ellos se basaban en decir, somos descendientes de Abraham, entonces somos hijos de Dios. Como cuando usted y yo nos excusamos hoy y decimos, pertenezco a una religión, soy hijo de Dios. Eso no es cierto. Eso no nos va a dar la salvación. La salvación nos la va a dar el creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Dios y Señor y creer en Él. Ser obediente. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta si nosotros somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás? Aunque suene un poco feo. Los deseos de quién queremos hacer. ¿Queremos hacer los deseos de Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿O queremos andar en todo lo pecaminoso, haciendo el mal, creyendo que somos hijos de Dios? Es un poco difícil, más si nuestros deseos son los deseos de la carne. Andar en murmuración, en chisme, en adulterio, en fornicación, en cualquiera de todos los pecados que dice la Biblia, cualquiera, mentira. Los deseos de quién queremos hacer. ¿Queremos nosotros, como hijos de Dios, hacer lo bueno? ¿Queremos nosotros ser obedientes? ¿Queremos nosotros andar haciendo buenas obras para las que nosotros fuimos hechos? ¿O queremos andar haciendo lo malo? Eso nos va a responder de quién somos hijos. Diría Gigi Ávila, pero sonríase que el Señor le ama. Hay una buena noticia. Si usted está en el bando contrario, puede arrepentirse y venir hoy al Señor y pedirle perdón y aceptar al Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador y empezar a buscarle y a hacer su voluntad. Y el último gran mito espiritual que nos han enseñado es creer que Dios hoy no habla, creer que Dios solamente habla por medio de las Escrituras. Y eso es triste porque han encasillado a Dios a que si yo no leo si yo leo las Escrituras, Dios me habla. Si yo quiero que Dios me hable, vengo y abro una escritura al azar y pienso que ya Dios me está hablando ahí. Cuando Dios es un Dios que nos está hablando constantemente. Todo el mundo que nosotros vemos, todo, fue creado por medio de la palabra de Dios. Todo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios? Cuando me refiero a escuchar la voz de Dios es para percibir lo que Dios nos está diciendo. Porque la palabra de Dios, vean, esto es bíblico. En Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, las ovejas de Dios oyen su voz. Es muy bonito pensar que de todos los términos que Jesucristo pudo haber encontrado, Él decidió llamarnos sus ovejas y Él el buen pastor. ¿Por qué es bonito? Bueno, Jesucristo siempre utilizaba términos que la gente pudiese entender en el momento para explicarles y que entendieran el reino de Dios. Las ovejitas, un grupo de animalitos medio tontito, que solamente se guía por lo que dice el pastor. ¿Cómo conocen las ovejas al pastor? Por estar tiempo con el pastor. El pastor se las lleva, las apacenta, las lleva a tomar agua, las lleva al pastito, pero ellas lo van siguiendo por la voz. Si usted viene de la noche a la mañana a querer ser el pastor de las ovejas, se enfermó y el pastor, entonces mandaron un suplente. Y ese suplente viene y les habla a las ovejas no lo van a seguir, porque las ovejas no lo conocen. ¿Cómo nos damos cuenta usted y yo que somos ovejas de Dios? Cuando nosotros conocemos a Jesucristo. Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él nos conoce a nosotros y nosotros le seguimos. Bien, y usted y yo le seguimos cuando escuchamos su voz. ¿Cómo nos habla Dios hoy en día? Sí,
No digo que no hable por medio de las escrituras, sí habla por medio de las escrituras. No es eso abriendo y pensando que es un horóscopo y abriéndolo y diciendo, ay, esto me quiere decir Jesús hoy. No. Si Él habla por medio de las escrituras, cada vez que usted las lee, son más de 66 cartas de amor que Dios escribió para usted. Eso sí es cierto. Pero también habla por medio de sueños, por medio de visiones. Habla que usted va caminando y vio tal vez algo que que usted vio algo y luego usted dice qué raro y luego vuelve a ver y no estaba lo que usted creyó que había visto. En muchas ocasiones son mensajes de Dios que Dios te ha puesto. Me pasó una vez que iba manejando y vuelvo a ver un carro, veo el nombre de un señor que conozco y digo yo qué raro. Y vuelvo a seguir manejando y vuelvo a ver otra vez el carro y no estaba escrito el nombre. Pero nunca me había pasado. Así que me vine, oré y cuando estaba orando, Dios me trae otra vez a la mente el nombre de este muchacho, lo contacto y le digo, mira, permíteme orar por vos. Y Dios me trajo un tema específicamente de lo que él estaba pasando y lo que él necesitaba. Así que les cuento esto para que se den cuenta que es una de las maneras también que Dios tiene de hablarnos. No solo, también habla nuestra mente, también nos habla con voz audible. Dios tiene muchísimas maneras de hablar. Dios no se ha callado. Todo lo que nosotros vemos fue creado por la palabra de Dios, porque Dios así lo dijo. Dios es un Dios que está en constante comunicación con sus hijos. Así que no pensemos que Dios el día de hoy ya no nos habla. Él sigue hablándonos. ¿Qué es importante saber? Es importante saber que Dios nos habla, pero nosotros tenemos que estar sintonizados a la frecuencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que buscarle en oración, en lectura de la Biblia, para que Él, cualquier cosa que quiera mostrarnos, lo puede hacer, incluso lo hace también por medio de versículos bíblicos. Él te puede traer a la mente un versículo bíblico que quiere que usted estudie o es una promesa que Él quiere darle a usted particularmente. Así que, amigos y amigas, Dios tiene muchísimas maneras de hablar. Dios está hablando hoy y Dios quiere que nosotros, como su pueblo, como sus ovejas, escuchemos su voz y le sigamos. Dios no quiere que seamos cabritas locas que andan de aquí para allá, creyendo que somos ovejas de Dios, pero no le obedecemos. Así que el día de hoy, ya para terminar como conclusión, porque se me pasó bastante el tiempo, quisiera instarles a que busquemos más de Dios, a que le conozcamos más, a que indaguemos más y más en su palabra, más en las escrituras, a que no se nos ponga pesado el oído cuando tenemos que escuchar hablar de Dios. A veces podemos pasar 2 horas, 3 horas, 4 horas viendo televisión, pero nos cuesta pasar 15 minutos en la presencia de Dios. Como les decía anteriormente, las 4 horas que usted pasa viendo televisión son comida chatarra que le está entrando a su cuerpo, pero los 15 minutos que usted pasa leyendo la Biblia y orando es comida completamente sana, es maná que viene del cielo y que está alimentando su hombre interior. Busquemos más a Dios, amémosle más. Ese es mi mensaje de siempre, que nos arrepintamos de las cosas malas que estamos haciendo y que busquemos al Señor, porque definitivamente los tiempos se han acortado. No sé si usted está consciente de todo lo que estamos viendo en las noticias, de cómo la maldad se ha incrementado, de cuántos asesinatos hay hoy, cómo se han multiplicado los robos, cómo se ha multiplicado el mal. La Biblia nos dice que a causa de tanto mal, el amor de muchos se enfriará. No permita que el amor suyo se enfríe. Más bien, manténgase en el fuego indicado, manténgase calentando en el fuego de Dios, para que vea que todo lo que usted haga va a ser prosperado, que va a tener una vida buena en Cristo Jesús y que Él va
aumentar todas las cosas que usted tiene, pero siempre de la mano de Dios, porque Dios quiere darnos una bendición integral. No es solamente bendecirnos de una manera o de otra, no. Dios quiere prosperarnos así como prospera nuestra alma. Que el Señor le bendiga grandemente.